Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Somática. Hoy me encuentro con Sol Pérez, una colega de Chile que nos vino a visitar hoy, así que nos brindó este tiempo de entrevista que la verdad lo valoro mucho. Ella es psicóloga Gestalt, es practicante del método Feldenkrais, trabajó mucho con las culturas originarias, tuvo una vida con muchísimas experiencias de muchos tipos, así que con su sencillez y con su calidez transmite una sabiduría que para mí es muy conmovedora. Así que bueno, empezamos con esta entrevista. Seguramente le interesará mucho a las personas que tienen relación con la psicología y con el trabajo uno a uno, con el trabajo de consultorio. Así que bueno, empezamos. ¿Cómo te gustaría que te presente? Psicóloga, practicante del método, exploradora de la conciencia humana. Los títulos nos encasillan un poco, ¿no? Psicóloga. O es como una cajita que tenés que meterte ahí adentro, ¿no? Sí, además ¿qué es lo psicológico? Hace rato que se quedó chico. ¿Ah, sí? Sí, hace muchos años. Me quedó chico. Tuviste que romper el molde. Sí, después caché que mucha gente lo hace. Me di cuenta que muchas personas lo hacen. No es tan raro como uno cree. No, y eso fue, ¿no? Es un cambio. Sí. Porque al ser humano los espacios restringidos parece que mucho no le... Sí. Es que es loco porque en algún minuto pareciera que nos sentimos observados, así como que somos muy distintos. Como que todo eso que aprendimos pasa a ser como Sí. una especie de ojo que te observa, ¿no? De alguna manera, como que te rodea y te contiene, ¿no? Esa formación que hablábamos, cuando sos formado, ¿no? Sos formado de un montón de conceptos. Sí. Entonces es bonito, sí, porque es como un juego entre ser parte y diferenciarse. Entonces, a ratos, qué maravilla sentirse parte de una familia, de un grupo, de un tema, Claro. que te roba el corazón. Yo Claro. he notado que hay cosas que me motivan, que me despiertan, pero de repente es como que no me siento parte de nada, separarme o... ¿No es un poco fragmentario estar muy dentro de uno de los moldes y creerse que eso es todo? Como que hay algo que siempre queda por fuera, ¿no? Es que ahí yo tengo la impresión de que hay formas de verlo. No es que haya una o la otra, sino que hubo un periodo de mi vida que yo lo vi como un prisma, que uno iba mirando distintos lados. Como que el yo o los distintos temas, entre comillas, o elementos se van mirando así. Entonces armas una configuración cada tanto. Se arma, hace sentido y se vuelve a caer como se desaparece y después vuelve. Entonces no es uno o lo otro. Al momento, Es uno y lo otro sí, al mismo tiempo. no es un pero, que de repente uno dice pero, no, es un y tal otra cosa. Como esas líneas que delimitan las fronteras son un poco imaginarias, ¿no? Ayudan quizás como a formar cierta capacidad de observar, actuar, intervenir, relacionarse. Sí. Es que definitivamente es necesario el límite. No es que no sea necesario. Que lo siento, es como cuando uno se va para adentro. Necesitas estar un momento contigo mismo, por ejemplo, conmigo misma. Pero también necesito lo otro, es como hacia adentro y hacia afuera. Es que si no, ¿cómo aprendo también? Entonces por eso me suena mucho que aprendemos por diferencia y por similitud. Llegamos a uno de los principios. Sí. El contraste, ¿no? Sí, y esa es una ley de la percepción. Desde la psicología de la percepción es una ley. Y eso es bien bonito lo que te decía, de los procesos psicológicos. Funcionan como las leyes perceptuales.
Entonces es genial porque de alguna manera es muy físico. Es muy concreto también. No es solo una cosa etérea. Como que en verdad aprendes de esa manera, cuando podés ver algo en contraste. Sí, sí, Es fisiológico, ¿no? sí. Hace un ratito me hablabas fuera de cámara de que se suele pensar la psicología como algo distinto de lo fisiológico, del cuerpo. Sí. Como si fuera que lo psicológico, lo corporal. Mm. Y a veces lo psicológico deposita cosas en lo corporal, o esa visión, como escindida, ¿no? Como si fuera Sí. cartesiana, como... Sí, ahí es bien interesante porque pareciera que era un símil entre lo psicológico y lo mental, y algunas corrientes psicológicas son bien mentales también. Pero sí, es como un constructo de la psicología aparte. ¿Dónde está lo psicológico? La psiquis. Y ha sido algo buscado, entre comillas. ¿Dónde es eso? Y entonces cuando tú dices está aquí, ya, pero ¿dónde? Claro. ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo sé que eso es mi psiquis? ¿Okay? Es como cuando te dice el sistema nervioso o el pensamiento, está en la mente. Hasta ahí uno piensa el tiro, se toma la cabeza, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya la neurociencia te dijo, no, si el sistema nervioso y la cantidad de neuronas que están en el aparato digestivo son tan grandes como la de un perro, tú decís, pero ¿cómo? Con razón la gente siente las emociones y mucho de las cosas surgen de acá de las entrañas, ¿me entiendes? No sé, te encanta algo, pero te viene de adentro. ¿Sí? No te viene necesariamente de acá. Entonces, eso es bien interesante, que es como un componente o un área muy física de lo psicológico, que tiene que ver con lo que hablábamos del movimiento también. Que el pensamiento también es movimiento. Entonces, lo psíquico, entre comillas, no es algo tan distinto necesariamente. Es como que tendemos a separar, pero al mismo tiempo está todo aquí. Cuando te escucho también pienso en que pensar el asiento de la mente como el intelecto, lo aprendido y lo cultural, y de repente cambiar ese marco y decir, no, pero las neuronas que tengo en el corazón, las neuronas que tengo en el intestino, las neuronas que tengo en el sexo, las neuronas que tengo en los pies, no sé, ¿entendés? Sí. Como que mi cuerpo, por mi cuerpo también fluye el pensamiento, ¿no? Ajá. Y se informa y uno puede, con la atención tiene como cierta libertad de poder ir a visitar, por ejemplo, la pelvis, ¿no? Y sentir, y captar, y diferenciar, y notar, y de repente hay algo del pensamiento que cambia del intelecto, incluso puede informarse y su capacidad de comprender ciertas cuestiones puede cambiar, pero el marco puede expandirse aún más. Podemos decir que la mente está dentro del cuerpo, o podemos decir que el cuerpo habita en la mente, ¿no? Quizás todo lo que nos rodea es mente, es vida, ¿no? Y el marco vuelve a cambiar y lo puedes pensar de esa manera también. Y de hecho, tiene sentido bajo muchas líneas de pensamiento, ¿no? Como somos parte de un medio, respiramos un medio, el medio nos forma y nos deforma, ¿no? El medio nos trae y nos llama de nuevo, Sí. ¿no? Entonces todo es mente. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo esas formas de nombrar también modifican cómo me percibo y cómo actúo? Sí, bueno, es que ahí pasaste por un montón de temas. Okay. Esto es muy complejo. A veces doy saltos. No, es que no lo encuentro lindo, porque de alguna manera, en general, muchas veces pasamos por muchas áreas al escribirnos. Y esto es muy bello. Hay una belleza básica aquí que es notar que los procesos internos tienen muchas áreas. Entonces, es interesante lo que hablábamos de los procesos psicológicos cuando tú hablabas recién, porque hay una complejidad tan grande en la atención, por ejemplo. Ya el ir hacia eso. Uno pierde de vista lo milagroso que es la capacidad de atender, la simple Sí. capacidad de atender. La memoria, el lenguaje, el sentir, el tocar. El tocar. El percibir. Sí. Percibir con el tacto, Sí. con el olfato, con el oído, ¿no? Como lo perceptivo es algo increíble. ¿Y cómo sabes cuánto acercarte? Yo a veces me pregunto eso, mucho, así, cómo sé cuánto cerca estoy, cuánto me alejo, no solo de los otros, también de mí misma. Cuánto me acerco a
a esas grandes preguntas que tiene que ver con nuevamente el movimiento, que es algo que está fluyendo, sí, pero que de repente me detengo y cuando yo logro estar consciente en ese momento puedo marcar la experiencia. Entonces me viene como un insight o de alguna manera comprendo cosas. el acto de atender y comprender para mí es algo tan complejo, tan como maravilloso que es a su vez tan esquivo, ¿no? Porque de alguna forma somos ese punto entre que un pasado infinito llega hasta el presente y forma algo que está en movimiento y se está oxidando y está yendo rápidamente a un fin, ¿no? Pero de repente aparece esa posibilidad de atender y comprender, ¿no? Como si fuera, que es como un momento, ¿no? Como algo que aparece y después se va y queda quizás en la memoria de eso, vaga, ¿no? Como si fuera un sueño que recordé en algún momento, ¿no? Pero fue que hubo una presencia, ¿no? ¿Te fijas cómo va jugando? Eso es genial. Atrás, adelante. Es como el cuerpo humano también. Por delante es distinto a que te sientes por detrás. Claro. Poner una mano adelante es súper distinto atrás. La psiquis también tiene eso. El atrás, el adelante. Sí, yo a veces tengo la impresión de que la atención y la conciencia nos permite jugar con esta tridimensionalidad en la psiquis también. Por eso te decía, como que uno va viendo distintas facetas, es como trabajar la relación con los padres. A una edad es una cosa, después es otra, después es otra, de repente lo tocas en tu corazón, de repente te viene la rabia a las manos, de repente te viene un recuerdo. Entonces vas hacia atrás, vas hacia adelante, y la capacidad de la psiquis de moverse es increíble, porque está en todos lados. Entonces si llevas la atención, a veces hay memorias que salen en cualquier parte, en los dedos chicos de los pies. Increíble. De repente no sé si te has puesto a conversar con tu dedo. Ay, como que de repente yo me acuerdo de cosas que he hecho con este dedo. Y me hablan también de mí misma, de mi imagen de mí. Y esto es bien interesante porque la imagen corporal está en todo, pero también está en lo pequeño. Entonces cuando estamos a veces en un trabajo muy sutil, por eso un dedo tiene tanto impacto también. ¿Sí? Es como el todo, la figura y el fondo, y ahí se junta, pero también tiene que ver con esta capacidad del sistema nervioso y también de nosotros de ir diferenciando y integrando. Entonces como que hace esto, se abre y se cierra, ¿ya? Y en ese sentido creo que tiene que ver con el dominio de nosotros mismos. He estado pensando mucho en esto porque en general se habla del control, tanto emocional o del control de la mente, o ejercitar hacia ciertos pensamientos, así como que esto es lo bueno, o el decreto, no sé si acá está muy de moda, pero allá está muy de moda el decreto, así como que voy a decretar que me llegue. Como que, claro, como esta idea de la mente es la que tiene que controlar, sí, tiene que bajarle la línea, ¿no? Baja, literal, como que va a llegar. Tiene la capacidad de forzar al organismo a... Sí. Sí. Como que sabe, como que la mente sabe, entonces puede llevar la carreta, ¿no? Puede ser el jinete del... Sí. ¿No? Esa imagen. Sí. A mí me gusta esa imagen antigua, filosófica de la carreta, quién llevaba la carreta, sí, y quiénes son los caballos. Sí. ¿Te acuerdas? Que tiene que ver con esta idea de los impulsos, el ámbito más espiritual, si alguien lo quiere mencionar como religioso, o simplemente energético, no sé, porque son lecturas personales. Entonces, claro. Pero algunos símbolos, sí. Sí, son símbolos personales. Y por otro lado está en la mente, entonces los impulsos, ¿te fijas? Y esto uno podría decir, esto es la psiquis, sí. Sí. Pero es una lectura personal también. Claro. Pero es la integración o cómo se van manejando unas con otras, cómo nos relacionamos dentro también. Cómo me relaciono con mis varias facetas de mí misma, por ejemplo, con mis yo. Porque puede que no haya un solo yo. Y generalmente no hay uno solo. Claro, a veces el jinete, a veces el que dirige el carro es la emoción, a veces es el impulso, a veces es la mente, a veces es... ¿No? Si tengo hambre... Y ahí hay todo un descubrimiento que tiene que ver también con
la decisión personal de cada persona en explorarse a sí misma. ¿Cuántos nos obligamos a nosotros mismos muchas veces a cosas? A levantarnos temprano. Entonces, generalmente lo que yo estoy muy metida es en el concepto de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y yo lo notaba, se me había olvidado decir, que es algo que trabajo mucho, el cómo ser un buen amigo. Amiga. Por eso me gusta el tema de la amistad. Porque finalmente yo voy a estar conmigo hasta el último día. Las parejas, los hijos, los otros. Sí, puede que muchos estén mucho tiempo, pero finalmente yo soy la única que puede conocer o llegar a esos lugares que nadie más va a llegar conmigo. Entonces, si cultivo la conciencia de eso o el acompañarme, es una relación de amistad y de aprendizaje que puede permanecer mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho pensar esto que estamos haciendo de explorar áreas de nosotros mismos y expandir desde el movimiento también áreas de la psiquis, o leer de distintas disciplinas o filosofías, conceptos. Siento que va haciendo como esas olas en el agua, como que abre y abre y abre, y algunos lo van a entender así, otros lo van a leer así, pero no hay nada malo, sino que son entradas que cada cual se siente bien, siente grato. Entonces ya no solo estamos aprendiendo del dolor, ¿me entiendes? O del problema, o de encontrar la solución pronto a algo, sino que tiene que ver con la exploración. Claro. Bueno, hoy justo hablábamos de Claudia Naranjo, de Feldenkrais, ¿no? De estas personas que en un punto tomaron una decisión de hacer de su mirada o un sistema de salud o un sistema de aprendizaje, ¿no? Y ellos eligieron el aprendizaje porque todo eso tiene que ver con una indagación, ¿no? No puedes ir directo al problema. Capaz los problemas se terminan resolviendo, pero en un punto el autodescubrirse es la clave, ¿no? Es la clave de poder como estar como parado en la vida de manera consciente, ¿no? Eso tiene que ver con cómo nos conocemos, no con cómo conocemos un concepto y después de ahí operamos en una realidad, sino cómo nos conocemos. Bueno, el tema del conocimiento, del conocernos, no sé, es interminable, finalmente. A mí me parece genial y motivante el ganar como una curiosidad por seguir conociéndonos. Yo creo que ahí hay una cosa muy de mucha riqueza de poder motivarnos a conocernos más. Entonces cuando veo el método o cualquier otro método, a veces son filosofía, etcétera, es como, y ahora mirar aquí. Y cuando, no sé, pues cuando nos descubrimos que puedes expandirte o mover una zona que tú decís, no lo había hecho nunca, o no me di cuenta cómo estaba relacionado esto con lo otro. Entonces, en parte es huesos, músculos, no sé, comida. Hay muchos elementos por descubrir. Y las relaciones es lo tan valioso, es lo valioso en esto. Entonces, el conocimiento es algo que cambia mi forma de verme a mí misma. Entonces, de ahí está el tema de la autoimagen, ¿ya? Bueno, uno no puede ser ciego a las cosas que están pasando, ¿no? Hay una urgencia importante ahí. Hay guerras explotando por todos lados, la inteligencia artificial que nos viene no solo a comer los talones, así como algo que te está persiguiendo y que en cualquier momento la catástrofe sucede, sino que además yo creo que también nos viene a mostrar ciertas cosas. A mí la inteligencia artificial, por ejemplo, me muestra algo de la naturaleza del pensamiento mecánico, ¿viste? De cómo una máquina puede replicar la mayor parte de las cosas que veníamos haciendo, ahora las puede replicar una máquina. Pero entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿No? Sí. Entonces, digo, y ahí es donde digo, esto que me contás de tus pacientes, de que realmente parece como que tenemos que frenar, parar la pelota y darnos cuenta de muchas de las cosas que nos movían, la orientación que teníamos con respecto a qué es la vida, realmente necesita como un refresh, necesita como volver a ver, volver a revisar aspectos muy nucleares de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos como sociedad, porque capaz muchos de los objetivos que teníamos, de las metas que teníamos en la vida,
Perdieron validez, ¿no? Perdieron su valor. Sí, a mí me gusta eso en este momento, porque es como que está todo tan loco que entonces, ¿dónde está la cordura? ¿O dónde nos orientamos? ¿Te acuerdas? Sí. Por favor, el sentido común, alguien que lo encuentre. Claro. ¿Qué era el sentido común? No, y a veces me da risa porque yo antes me quedaba en la pregunta o la palabra de chuta, no le debo decir paciente, o la palabra paciente es fea, o la moral de, no sé, pucha. Pero yo noto que mucha gente me dice, bueno, pero si somos pacientes, y yo, ay, ya. Entonces, el tema no es la palabra exactamente, sino que el sentido. Claro. ¿Me entiendes? Y en eso, sí, pues, cómo esto va orientándonos hacia algún lado. Cómo lo que pasa afuera también me hace cambiar adentro o me llama la atención. Sí, o me causa ansiedad y yo no sé qué hacer con todo eso. Y bueno, y tendrás que mamarte la ansiedad. Y ahí, en lo que yo siempre digo, bueno, que se mame a sí misma. Y no importa, pero no te abandonas. Como sea, con pañuelos, con comida, lo que tengas, pero ahí te pones hasta que... Porque se va a pasar. Ajá. Va a pasar, vas a subir, vas a llorar, y vas a pasar. Claro, si intentás subir es peor. Es como correr de la oscuridad, ¿no? Mientras más rápido corres, más te persigue la oscuridad. Cuando te parás te das cuenta que nadie te está persiguiendo, ¿no? Sí, es que además como corres de ti misma o de ti mismo. Porque son voces internas. Probablemente hay un montón de teorías del yo que uno puede decir ya, uno puede tener muchos yo. Pero si hay un narciso dentro de ti y te está destruyendo y te está obligando a hacer un montón de cosas todos los días y estás sobre esfuerzo, llorando o agotado, entonces, que también me pasa a mí, no es que no todos caemos en esto, no es que algunos sean los buenos, los sanos y los otros no, entonces este es un juego de las relaciones nuevamente con nosotros mismos y esto está permanentemente, por eso vuelvo al tema del dominio de nosotros mismos y la orientación, para dónde van, que nos guía, y el encontrar elementos internos o afuera para ver dónde pongo el foco, porque no es tampoco que estemos en la cabo del mundo, ¿me entendés? Por un lado, sí, pareciera, cuando, no sé... No lo sabemos. Cuando ves, es que ¿qué es el acabar el mundo? Claro. No sé, ha pasado tantas veces los cambios de civilización. Es verdad. Los ciclos, ¿no? Son ciclos, entonces el día y la noche, no sé. Pero... Sí. Entonces si me dicen ya, el 2050 no va a haber agua, sí, ya me empecé a asustar, ¿entendés? Pero... Sí, uno puede vivir en el miedo del apocalipsis, como lo veníamos haciendo hace 2000 años, 2000, no sé. Ahí el método Feldenkrais nos enseña, ¿no? De que puede ser un caos. Ese metro cuadrado de carne que sos vos, que estás habitando ese espacio, puede ser un caos, un desorden. Pero puedes tener también un momento de claridad donde todo es distinto y de repente desde ahí para afuera se ve todo distinto también, ¿no? O sea, así es el movimiento, ¿no? Es súper loco, es como que estoy aquí, al rato si me siento acá voy a ver... Los movimientos psicológicos que me... Sí, es que el pensamiento es movimiento igual. Entonces bien interesante cómo cambia la actitud. ¿Sabes? Porque si estoy aquí veo esto, pero si estoy acá veo otra cosa. Y a veces no es fácil hacer ese movimiento. Agarrar esa constelación que tengo delante mío de situaciones y hacer esto, a veces no me es posible porque tengo tanta fijación en el modelo que yo creo que es el verdadero, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene que ver mucho con el tema de la importancia. A veces se habla de la importancia personal, que es hablar de, por ejemplo, la personalidad, como la identidad y como este tema de, a veces, que tengamos una mente muy fuerte, por ejemplo, muy dura o muy castigadora, etc. Pero también, por otro lado, podríamos decir, también nos fijamos o tenemos ciertas fijaciones emocionales que son patrones pegados. Y bueno, los patrones como están en todas las áreas, mental, emocional, claramente sale tan rápido que a veces uno no alcanza a agarrarlo. Pasa mucho sobre todo con las emociones, entre comillas, por ejemplo, del miedo, que son años. De hecho, ¿por qué me voy a tener en esa? Porque la mayoría de los controles sociales se hacen con el miedo. Okay. Pero la gracia, y a mí me gustan mucho los boleros por eso, en serio, o la música latina, porque en muchas canciones aparece que aunque hagas lo que haga la mente, jodió. Cuando hay una emoción, jodió. Entonces lo encuentro súper buena. Porque finalmente, por más que esta mente uno diría, ya,
no sé, por la IA, se parece a la parte mental racional y te va a analizar todo y es una... Y la mente puede ser fría, calculadora, puede dirigir tu pensamiento, tu vida, sí, pero el plano emocional está lejos de eso, sigue otro proceso. Claro, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, cuando pasa un cisne negro, ¿no? Como pasa algo que no debería haber pasado, cuando hubo un quiebre en tu vida, todo eso te hace que todo eso que creía de repente te das cuenta que era una ilusión como muy, muy, muy... No, y a veces no tiene que ver ni siquiera algo tan heavy. Te peleaste con la polola, con la novia, te peleaste ese día en la mañana, o no sé, amaneciste distinta o distinto, terminó feo y te fuiste enrollado para la casa, o te fuiste dándole vueltas, ¿sí? ¿Qué será? ¿Por qué no me miró? Etcétera, no sé. Y se disparan un montón de procesos mentales, emocionales, y quedaste con el corazón apretado y después tú decís, ¿qué fue eso? ¿Entiendes? Entonces, en verdad, pasamos de un estado a otro. Y en ese sentido es bien interesante ver cómo también la evolución de nosotros tiene que ver con una evolución también de los planos mentales, emocionales. Entonces sí, por los patrones mentales, cuando se pueden revisar, estudiar, etcétera, pero las distintas etapas del desarrollo se ven diferentes, de diferente manera. Lo mismo las emociones. Es verdad que estamos más aquietados en algunas pulsiones muy fuertes, impulsos. Pero también la relación entre todas esas áreas también depende de cómo nos relacionamos con nosotros, porque finalmente somos nosotros, no son mis emociones, pero sí sentimos tan fuerte a veces como que nos agarran, ¿entendés? Así de aquí, y me lleva así, y me empuja y me asusta, por ejemplo, me asusta ver a Trump o a alguien ahí diciendo que en cualquier minuto aprieto el botón y jodimos todo, o sea, y me viene un susto de algo que puede ser kilómetros de distancia, que tiene que ver también con la tecnología, con esto de que la tecnología cumple una función tan importante ahora, que tiene que ver con las imágenes, y las imágenes ocupan mi mente. Entonces se mueven ahí y la gente no puede parar de pensar. A mí me llegan muchas personas que no pueden parar de imaginarse ni pensar porque está tan saturada. Entonces, esta posibilidad de ahora de nosotros trabajar desde la educación somática, de meterte al cuerpo, mira la expresión, meterte, literal, es como si fuera que estás salido del cuerpo. Como que la mente se quiere salir. Es que bueno, ahí hay una separación también histórica de las distintas corrientes psicológicas. Voy a hacer como un alto ahí, que tiene que ver con la evolución. Como todo evoluciona, también la psicología evoluciona. Y es bien interesante porque tiene que ver con esa frase que nos dijeron mucho en Feldenkrais, depende. Depende. Siempre depende de dónde se mire, el momento, etc. Y las disciplinas tienen toda una historia. Y la psicología también. Entonces, la famosa psiquis y esta teoría freudiana, ¿por qué esto fue tan fuerte? Porque es la primera teoría para entender el funcionamiento del ser humano. El resto eran más bien teorías más biológicas, ¿me entendés? Entonces aquí de alguna manera a este señor se le creó una cuestión y creó una cosa nueva. Entonces en ese sentido fue brillante, ¿me entiendes? Si el tema es que los que vinieron posteriores, muchos psicoanalistas terminaron humanistas y terminaron así, y Jung, Reich, etcétera, que se metieron o en las distintas culturas, o en las imágenes arquetípicas, o en el tema. Reich se metió con la sexualidad de fondo, o sea, terminó entregando condón y preservativo. En esa época eran otros tipos de anticoncepción en las calles. O sea, fue una cosa muy loca, porque los tipos se fueron directo al tema social. Wow. Entonces, cuando uno está leyendo las historias de todos ellos, la experiencia vital los cambió de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la posibilidad de explorar dentro de nosotros mismos nos permite cambiar. Nos permite mirar desde otro lugar. Entonces ahí también, cuando eso uno lo empieza a leer desde la mente, también desde la emoción, tú notas que tu imagen de ti ya cambió. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron como que si te pasó algo en la infancia ya no tiene vuelta, ya pasó. Tienes que aceptarlo.
Me encanta esa frase. Tienes que aceptarlo así. Tienes que aceptar a tus papás como son. Y bueno, y de mayores ya no pueden cambiar. Y la verdad es que no es así. Eso es bien interesante. Porque como que fuera algo distinto, como te digo. Y no, pues la autoimagen es algo que sigue cambiando toda la vida. La inteligencia sigue cambiando toda la vida. La percepción sigue cambiando toda la vida. Seguimos aprendiendo toda la vida. Esa idea de aceptar es como de escribir en piedra algo, ¿no? Como si fuera que esto fue así, queda en piedra. Entonces casi como voy a pedirle a ellos que cambien. Y yo lo he visto un montón. Como bueno, tengo que mamarme esto porque son así. O soy así. ¿Y te gusta? No. Entonces, como que no hubiera libertad. Como que la mente lo leyó, lo creó y te obligaron a ser así. O te criaron así y jodiste. Entonces, también esa idea que es la idea que eres tú. Entonces no puedo, ya no voy a poder. Y esa es una autoimagen. Esa es la autoimagen. Yo ya, soy así. Chuta. Tuve un trauma, entonces ya no hay nada que hacer. Tengo que aceptarme nomás. Entonces, bueno, tienes que trabajar la aceptación. ¿Me entiendes? Y eso es... Como un autosometimiento. Sí, porque si tuviste trauma, te violaron, te pasaron cosas, o sea, ya... Y más, si la gente mayor no, ¿cómo? Si son mayores, entonces hay que aceptarlo. Entonces yo cuando veo a estas mujeres, sobre todo, y hombres mayores, te digo, wow. Y les pregunto, bueno, ¿cuál es el foco? Por eso es tan importante esa palabra que te orienta. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Y una mujer que es muy interesante como ella se menciona a sí misma, mira, toda mi vida me vi haciendo esto y de un día para otro, ahora que te hablo, me puedo detener en otra cosa. Entonces cuando hacemos esos movimientos que son poco usuales, a veces Feldenkrais, y te dicen, ya, acerca la rodilla al codo y ahora que el codo y la rodilla vayan juntos y después que vayan separados y uno para atrás, para adelante, tú dices, y de repente que estáis moviéndolo con otro lugar y tú dices, ¿qué? Y tu cabeza no entendió y esto está muy bueno. Para los que no conocen, en las clases de autoconciencia a través del movimiento, se plantea un espacio de aprendizaje donde usualmente hay movimientos, se proponen movimientos muy poco habituales, siempre suaves, controlados, tranquilos, pero no habituales y que son muy difíciles de hacer muchas veces. Y es una estrategia que se usa para despertar al sistema nervioso, para que se empiece a dar cuenta de cómo hace las cosas, que lo tiene tan habituado, tan engranado de una forma que no sabe observarse a sí mismo. Entonces, idea que bueno, tiene 1000 formas de aplicarse, que la desarrolló el Dr. Feldenkrais y que la aplica en estas clases de autoconciencia, esto, como que tiene un mejoramiento directo en la autoimagen, ¿no? Sí. El darte cuenta mejora la imagen que vos tenés de vos mismo. Es que lo genial, yo encuentro que de eso es que te pega como una cachetada, ¿sí? a la cabeza, ¿sí? Porque quiero ir para allá y mi brazo es de y mi cabeza... Y entra el capricho de decir que alguien me diga cómo es esto. No, ya te lo dijeron, tenés que hacerlo. ¿Qué está bien? Y uno empieza con las preguntas, ¿qué es normal? Claro, viene la neurosis, la lava de neurosis. Y eso pasa mucho en psicoterapia. Eso yo uno harto la psicoterapia ahora con el tema más corporal. Sí, porque me preguntan, ¿y estaré bien o no? ¿Y será eso bueno o no? Claro. ¿Será sano? ¿Será normal? Entonces, lo que es normal, lo que es sano, lo que es bueno, entonces hay mucho de crear un constructo mental de cómo quiero ser y cómo la sociedad nos dice también cómo debemos ser. Entonces hay mucho del deber ser y ahí hay un choque como cuando tú decís, pero tu rodilla debería hacer esto, y se parece mucho a lo del movimiento. No, mira vos. Que de repente tú decís... Como que es un laboratorio muy, muy fácil de captar como esa dinámica, ¿no? Sí. Entonces ahí hace tanto sentido esta idea de que el pensamiento también es movimiento. Entonces también está moviéndose. Por lo tanto, me parece redundante, pero las emociones también. Todo se mueve. Entonces tú puedes usarlo, tú puedes meterte, sumergirte y al mismo tiempo conocerte en los distintos estados. Entonces puedes conocer tus áreas de ti mismo. Yo les digo a veces, o yo misma digo, les voy a contar algo feo de mí. Entonces, ¿qué? Porque o soy la buena, o me odian o me aman, pero también, no sé, pues cuando los secretos, yo les digo, pero no me cuentes a mí.
pero escribe tus secretos, o no le tienes que contar a todo el mundo, pero ¿cuáles serán? ¿Entiendes? Como esas partes oscuras. También, porque todos queremos ser buenos, como imagen, ¿cierto? Sí. Uno como, de alguna manera nosotros proyectamos para afuera lo malo, lo feo. Claro, como el peor de los asesinos al final de la noche quiere verse al espejo y ver un héroe, ¿no? Quiere ver a alguien que está haciendo lo correcto. Sí, y tiene que ver nuevamente con un proceso mental que es cultural, es muy cultural, que nosotros tenemos una ascendencia, para mi gusto, judeo-cristiana muy fuerte también, tiene que ver con las religiones, pero tiene que ver con esto de lo bueno y lo malo. Como que, por lo menos yo lo he notado a mí misma, cómo me atrapó tantos años. Y es como cuando uno está atrapado ahí y no te puedes mover más allá. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Está bien o mal? Es que, ¿qué te orienta si no? Si no te orienta eso, ¿qué te orienta? ¿Cómo uno puede orientarse hacia un mejor desarrollo de la vida si no hay un Dios que te diga cuál es el plan, si no hay alguien que te ilumine, no hay un Buda al final del camino que te diga, sí, toma mi mano? ¿Qué te orienta? Como acá, como un ser indefenso, neurótico, con sus pulsiones, sus dolores, sus angustias, sus deseos, ¿no? ¿Cómo nos orientamos? Bueno, es la evolución, pues. Pasamos por todos esos momentos, asustados, en las cavernas, escondidos. No solo en esa época, ahora. ¿Cuánta gente no queremos salir a veces y a veces queremos comernos el mundo y salir y ser, no sé, estar aquí en la fama y ser los famosos y de repente no, odiamos a todos? Yo me imagino y creo que es la evolución. Simplemente los seres humanos pasamos por muchos tránsitos. ¿Pero qué nos orienta? ¿De qué forma uno puede orientar? Hoy hablabas de la orientación, sí. Como los procesos más íntimos que nos orientan, ¿no? Internamente. Sí, yo creo que en esta exploración aparecen elementos. Y son muy personales, son muy personales. Hay gente que yo lo he notado, de repente se queda, como te decía, muy detenida en un lugar en el cuerpo y en ese lugar aparece un recuerdo o aparece una emoción o se dice algo a sí misma y se detiene o se asusta y uno lo acompaña a eso y de repente hay algunos conceptos como sabiduría organísmica que tiene mucha relación con esto, que algo aparece y en ese sentido el detenernos a sola vez observarlo, acompañarlo, empieza a orientarte. Porque, no sé, te cambia el pulso, de repente respiraste y te diste cuenta que no habías estado respirando en media hora, o de repente te diste cuenta, hoy tenía un dolor y me voy a parar y, hoy cómo me senté que no me di cuenta, ¿me entiendes? Y ahí, te viene como el peso de la experiencia, que digo yo. Es como la fuerza de gravedad en ese minuto que te hace darte cuenta de, tengo mi pie helado. Pero eso, repetidas veces, empieza a crear nueva información. ¿Te fijas? Y de repente me doy cuenta que había una tendencia en mía, pero yo no la había leído. Y ahora la leo. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, de repente pasa el tiempo y yo veo como la gente me dice, yo me di cuenta que, ¿sabes qué? Lo volví a ver y lo volví a ver. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? No sé, al principio como que no me gustaba, pero ahora sí. Bueno, pero ¿qué quieres hacer con eso? Entonces, cuando digo ¿qué quieres hacer con eso? Es como, no sé qué quiero hacer. Entonces, ahora que lo ves, claro. Sí, ahora que lo veo. Ay, bueno, pues si te gusta, y puedes explorar nomás, ni siquiera te puedes quedar con eso si no quieres. Entonces, ¿en serio? Así como, es como que te pasaron algo nuevo, entonces tú, lo hago, no lo hago, entonces explora nomás. Bueno, en esto siento que esto que mencionábamos al principio del fenómeno de la atención, ¿no? De cómo uno contacta, y cuando contacta una realidad interna, aparece el problema de la relación, de cómo me relaciono con eso, ¿no? Porque muchas veces la vara que usamos para medir a los demás es la que usamos para medirnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Como la ética con la que nos conducimos en la vida y las cosas que hacemos, es de alguna forma lo que condiciona también después en ese fenómeno de prestar atención y de entrar en contacto, cómo nos vemos a nosotros, ¿no? Sí, sí. Es un juego interesante porque finalmente yo vuelvo a la psicología de la percepción
porque necesitamos ser parte de esto, de todo, de todos, también diferenciarnos. Entonces el pensamiento también lo hace. Quiere pensar como los otros, pero también quiere tener algo propio, ¿me entiendes? Entonces estamos siempre jugando ahí como en una búsqueda de uno mismo, y dependiendo de la etapa hay momentos que es muy fuerte ciertas cosas, hay otros momentos que baja, y entonces realmente es una evolución que podemos acompañarnos, y es muy bonito, es muy bonito. Yo encuentro que en general acompañar a la gente en estos procesos de conocerse así es un honor, es un honor. O acompañarlos a momentos, por ejemplo, la muerte. Ha sido unas cosas de las bellas que me ha tocado acompañar, porque también para muchos no se acaba, digamos, sino que pasan por otro lado, ¿entiendes? Entonces, el acompañarse, hay un lujo ahí. Y yo creo que Feldenkrais también tiene esa cosa de que uno se acompaña a sí mismo. Y de repente, entonces nace esa curiosidad de niño de nuevo, y te puede venir un flashback infantil, o de repente estás jugando y de repente estás explorando dentro de ti, y ahí nuevamente es el aprender o el explorar también a través de otras emociones, por ejemplo, o ligándose a procesos más entretenidos. El aprendizaje, por lo menos educativo acá, en mi país por lo menos, es muy doloroso o es muy esforzado, es muy duro, entonces uno se tiene que tratar mal porque tienes que hacerlo, entonces finalmente después no quieres hacer nada, quieres estar botado, entonces el conocerse uno, o hasta ahí nomás porque vas a ver algo terrible de ti, ¿me entiendes? Entonces hay muchos mitos, muchos sustos respecto de cómo meterse, de a dónde es meterse. Y cuando la gente dice, no, pero si es tu rodilla, y tú decís, qué alivio, no es tan terrible, ¿me entiendes? Entonces a mí me gusta la entrada corporal por eso, porque da una estabilidad que tiene que ver también con las fuerzas de la naturaleza. La fuerza de gravedad te estabiliza. Ayer mi hijo me decía, mamá, hice pesas y me siento más seguro. Y dice, ya, pero ¿cómo ganaste eso? Lo ganó sintiendo el cuerpo. Entonces yo noto cuando come y yo le digo, ¿y ahí cómo te sientes? ¿Y comiste? No, ahí comiste. No, es que sabes que eso me pasó. ¿Cuánta gente a veces tiene trastornos psicológicos porque pasa muchas horas sin comer algo que necesita? Me ha pasado muchísimo este último tiempo. Wow. Sí, que por eso te hablábamos delante del sentido común. De como que pasaste tantas horas sin ir al baño porque tenías que terminar esa tarea, y después hay tantas mujeres o tanta gente que tiene problemas con la vejiga, y tú decís, pero ¿cuánto rato la pobre estuvo la vejiga ahí apretada? ¿Me entendés? Porque de nuevo las relaciones con uno mismo, con afuera, la exigencia. Entonces este movimiento, que yo creo que no se va a acabar, adentro y afuera estamos permanentes, sino que es el tema de el ritmo, de encontrar un fluir donde puedas parar también si necesitas, como lo estamos haciendo ahora que paramos, volvemos. Entonces, a ratos tiene una intensidad, pero a ratos ya va bajando y tú decís, ya, suficiente. Saber cuándo es suficiente no es fácil. Cuando, en términos de, no sé si te pasó, pero a mí me educaron con los platos en época de dictadura donde había que comerse toda la comida porque después no había. Entonces te tienes que comer toda la comida. O tienes que estudiar hasta lo máximo. Tienes que hacer... He escuchado mucho como muchos desórdenes a nivel alimenticio en muchas personas que tienen que ver con ciertas pautas como los padres y la relación con la comida y la escasez y ciertas ideas. Sí. Y también esa cosa de llegar a lo máximo de ti, que tiene que ver también con el movimiento, cuando tú ves que la gente... Ultrapasar un límite, sí, como estar siempre pasando el límite. Como que el máximo es como que viste lo más de ti. No sé, como que hay que darlo todo, ¿sabes? Porque si no, no eres bueno. O no hiciste lo que tenías que hacer, porque ahí sí se nota que te entregaste, lo diste todo. Ahí sí que hay un aspecto psicológico muy difícil a veces de desandar, que es el esfuerzo, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una de las cosas brillantes del método. Mira. Sí, yo creo que es brillante el hablar del esfuerzo.
Sí, porque uno diría ya, sin esfuerzo, cálmate, etcétera, pero no es tan simple. Claro. Porque aparece en todos los planos, aparece en lo mental, aparece en lo emocional, aparece permanentemente en los reclamos, en la cultura, ¿entiendes? Claro. Como que si no lo das todo, entonces eres mediocre. Ajá. Entonces hay una autoevaluación de nuevo. Y como nadie quiere ser mediocre, es como el tema de la competencia. Claro. Tienes que ganar. Ya, pero si no O te tienes que diferenciar, y entonces uno, desde esa compulsión, uno quiere profundamente encontrar su voz, su diferencia, pero la termina buscando quizás de formas. O lo que decíamos de la orientación, ya, tienes que ser bueno para algo. Chuta, y si no encuentro que soy bueno, Claro. madre, ¿qué hago si no encuentro que soy bueno? Oh, es tremendo, tremendo, porque es una exigencia de que tienes que ser muy bueno en algo. Ya, no importa. Y yo he visto en mi papá, no importa, pero cuando lo encuentres, hazlo. Claro. Tú decís, si no lo encuentro, madre. Entonces, de nuevo, volvemos al péndulo de la polaridad, muy, muy alta, muy grande la separación. Entonces, la mente que te persigue porque tienes que hacerlo para. ¿Entiendes? Entonces, es interesante cuando vemos la influencia de la cultura, de la sociedad, en nuestro pensamiento, ¿no? en nuestras emociones, en qué es lo importante. ¿Te fijas? Y ahí también, pues, qué parte del cuerpo se puede mostrar más, qué es lo importante, el cuerpo, la cabeza, entonces la imagen, esto sí, porque el resto no, ojalá que se tape, o ya, la guata que tanto. Cuando empezamos a meternos en el tema de ya los huesos y todos los músculos, por eso es interesante, cuando ya rompemos el tema de las disciplinas y empezamos a meternos en psicología, en medicina, en antropología, en arte, estamos pululando con conocimientos que si no son tuyos no me puedo meter. ¿Te fijas? Como podemos ir integrando distintas áreas. Y ahí hay una cosa muy bonita de también del método, que tú puedes ir integrando de alguna manera. Y cuando veía tiempo atrás gente que estaba haciendo, no sé, por Feldenkrais y arte, Feldenkrais, no sé qué, o le cambiamos el nombre, ya no es Feldenkrais, sino que es neurociencia y las relaciones de la integración de distintos aspectos de ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que van confluyendo, eso lo encuentro muy bello, como una oportunidad también al desarrollo, a la evolución. Y la evolución como una cosa que pasa por algo muy físico, pero también psicológicamente, ¿me entiendes? Que tiene que ver con el sentido. Las famosas preguntas del sentido, de la orientación, que es la relación de nosotros con los distintos planos de la conciencia o de la existencia. Y ahí podríamos decir que hay un montón de filosofías antiguas que han hablado de esto. Entonces, no es que sea esto algo nuevo, ¿me entendés? Sí, va teniendo otros toques, por supuesto, que lo da cada persona. Porque cada persona hace su propio... Que en definitiva todo termina ahí, ¿no? O sea, toda cultura, toda religión, toda forma de verlo, lo único que hace es intentar instituir aquello que vos, algo que te ayude a autodescubrirte. Esa siempre termina siendo la pregunta, ¿no? Le encuentras un motivo a la vida, ¿no? ¿Cómo te orientás? ¿Hacia dónde vas? Sí, a mí, bueno, y esto ya es muy personal, tiene que ver con que cada persona encuentra su norte. Claro. A mí me orienta mucho los elementos, las cosas concretas, el mundo material. Encuentro que orienta tanto. Si va a llover, no sé, tú miras el cielo y decías, ¿qué me pongo? Claro. En ese sentido también, pues si miráis para adentro, entonces sí, tengo sed. ¿Entendés? Como, si siento mi pelvis, churra, estoy cansada, o siento mucho peso allá. ¿Qué irá a pasar si me pasa mucho tiempo sintiendo eso? A lo mejor en verdad me puedo causar un daño con los años, ¿entiendes? Porque en general nosotros paramos cuando hay una emoción o algo que daña, por ejemplo, o que viene algo muy fuerte, un dolor, una pena. Y eso también es interesante de poder hacer aprendizajes que no siempre vayan ligados a algo muy o negativo o doloroso o una emoción muy fuerte, ¿me entiendes? Sino que tiene que ver con la exploración en sí, esta capacidad de curiosidad, digamos.
¿sabes? No solo para afuera. Porque los ojos uno dice, ya están para afuera. Sí, los aparatos sensoriales están todos para afuera. Pero también cuando hacemos el ejercicio interno, de darnos cuenta que el yo también tiene una voz que va hacia adentro. Y hay áreas de nosotros que nos hablamos. Nosotros nos hablamos siempre. O nos empujamos, o nos tratamos, no sé, como te dirás tú, Marquito, o por tu apellido. Yo a veces me llamo Perecita a mí misma, ya, pues Pérez. Entonces yo me relaciono conmigo. Entonces también eso va nuevamente influyendo, va nuevamente teniendo un peso. ¿Te fijas? Entonces son áreas de nosotros que se van relacionando. Mira, es bien interesante eso porque tiene que ver con, yo creo que es una deconstrucción. Me gusta esa palabra, ¿no? Sé que viene del género, pero me gusta el concepto de construcción. O pelar la cebolla, ¿no? Sí, es como volver a revisarlo, construirlo, porque no hay alguien que enseñe y el otro que aprende, por lo tanto no hay alguien que sabe y el otro que no sabe. Ya que es la lógica antigua, de alguna manera del aprendizaje. Claro, que es estas formas de ver que de alguna forma terminan forzando algo de lo interno, ¿no? Es decir, la autoridad es exterior, el que sabe está afuera. Entonces, tampoco es decir que por hacer un movimiento te va a cambiar todo, ¿entiendes? Sino que es algo que hay que seguir haciendo. Y todo es movimiento, finalmente. Entonces, el acompañarnos en este método, a mí me parece súper interesante la posibilidad de abrirnos a elegir el camino a seguir. Y en ese sentido hay gente que lo va a usar más en relación, en mi caso, más a la unión de lo psicológico con a lo mejor ciertas integraciones funcionales o cierta área del método que yo voy a practicar, porque cada cual va a practicarlo a su manera. Es como el lenguaje, hay gente que practica una cosa, otra. Entonces, a mí lo que me gusta y la posibilidad de aprendizaje del método tiene que ver también con la libertad de recordar que el aprender, como es un proceso personal, requiere primero de conocernos. Y en conocernos es como mirar, tienes huesos, tienes músculos, ya te mueves, ya tienes pensamiento, y de repente no es el clásico de en pizarra, esto es el pensamiento, no, sino que como lo estás haciendo, como incorporarlo. En el haciendo hay algunos que en un embodiment, minuto dicen, ¿no? Se quedan en algo, otros se quedan en otro momento, en otra cosa. Entonces la atención se fija en un lugar, ¿ya? Y me gusta mucho este concepto de la reversibilidad, de que yo voy, me muevo y después vuelvo, que el pensamiento también lo hace. Va y se devuelve, en el sentido de que el aprendizaje, no sé, pues si yo hago un movimiento, y por ejemplo con los ojos, yo hago el círculo con mis ojos, pero de repente me doy cuenta que me salté un pedazo. Es como cuando yo pienso y digo, ya, voy a ir para allá, voy a hacer esto y lo hago. Y mi pensamiento a veces tampoco siguió todo el hilo, sino que llegué rápidamente a una conclusión y no me di cuenta cómo lo hice. Mirá vos. Sí. Wow. Entonces, hay un aspecto psicológico fuertísimo, hay una relación. Sí, porque es movimiento, ¿no? Como que te saltea, como que en vos está el dar saltos y omitir como largos tramos del movimiento como acto y de movimiento como el pensamiento, el movimiento del pensamiento que se salta grandes tramos, da por hecho lo que está ahí y continúa, ¿no? Y de repente es muy loco eso, porque muchas veces cuando uno vuelve a revisar algo de eso se da cuenta que ese salto en realidad era un agujero, no había nada ahí, era un agujero. ¿Cierto? A mí me la suposición, ¿no? Sí, claro. Y me encanta cuando lo hacemos en lo práctico, claro, súper concreto, claro. Ya siéntate. Pero hay una unión muy clara entre la psicología y el movimiento. Y tú dices, ya, ¿y cómo te sientas? Y yo, ¿cómo me siento? Y tú le preguntas a alguien, ¿cómo se sienta? Y tú dices, no sé cómo me siento. Ya, siéntate. Ya, ¿con qué te apoyaste primero? No sé cómo que me apoyé primero. ¿Entendí? Lo mismo en el pensamiento. Ya, ¿qué estás pensando? ¿Por qué piensas lo que piensas? Ya, pero ¿cómo llegaste a ese pensamiento? Claro. Entonces se parece mucho. Por eso me parece tan claro que es movimiento también. Entonces el aprender tiene que ver con esa exploración de esos caminos
y a veces nos quedamos más en una. Entonces cuando estamos practicando el método y le decimos a las personas, ya, y ustedes si quieren se pueden quedar donde ustedes quieran, porque a veces uno no termina entero el ejercicio, no es como una repetición total, claro. A veces te quedas ahí y yo digo, wow, me puedo quedar donde yo quiera. Primero ese salto de la libertad. Pequeñas cosas, pequeñas pautas dentro de la práctica que te van como dibujando una imagen distinta, ¿no? Pequeñas frases, y esto es interesante del método, que te da cierta libertad para aprender. Entonces es bonito en el sentido de que como es la relación con uno mismo, de alguna manera, para recordar el método, nosotros estamos diciendo, dando ciertas instrucciones y la gente está haciendo un movimiento en ese minuto o alguien la está haciendo. Primero yo no lo muevo, no lo muestro, entonces la persona no tiene cómo saber cómo imitarlo. Entonces es bien interesante como método de aprendizaje primero de la atención y como además nosotros miramos mucho ahora para todo, entonces te cortaron la vista, entonces ya de primera tienes que aprender de otra manera. Entonces me encanta como método de aprendizaje, y ahí volviendo a la pregunta del aprendizaje, es bien entretenido eso, lo encuentro desafiante. Claro. Hay gente que se trauma con eso, sí. Claro. Yo he visto pacientes así, o personas que me dicen, no, es que no puede ser, porque le encanta imitar. Claro. Y no es que no sea bueno imitar también, en otro sentido, de otra forma de aprender, pero es entretenido porque te lleva a la certeza, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces te devuelve la pregunta para adentro de, entonces, desde qué tengo ganas, sigo el movimiento, cómo lo sigo, entonces te empieza a reordenar de nuevo esto de adentro. Es que yo creo que en esos saltos que uno da muchas veces para intentar aprender algo que alguien te imparte, con esos grandes saltos que uno da, en definitiva son esas ideologías que uno toma del exterior, ¿no? Terminan poniéndote en una gran incoherencia interna, ¿no? Entonces, qué diferente que es una propuesta de aprendizaje que empieza a construir desde un lugar completamente distinto, ¿no? Desde la comodidad y desde hacer que las piezas se encastren y vos poder seguir el camino de las piezas encastradas para llegar a un lugar distinto. Sí, que hablamos un poco de esto de que lo clásico, digamos, tenía una estructura. Alguien sabe, alguien no sabe, etcétera. Pero también tú dijiste entre medio la palabra comodidad. ¿No sé si te diste cuenta? Y me recordó eso, porque tenía que ver con que estamos en una cultura donde en general, no sé, pues aprendemos por lo menos allá en Chile, y me imagino que acá también un poco, aprendemos del problema, de la dificultad, ¿me entiendes? Como que tiene que pasar algo o tiene que ser un sobreesfuerzo, pero aprender de una cosa más placentera. Como una penitencia, como vas a aprender, como con la regla. También, ¿a eso te referís? No, sí. ¿A qué te referías? Sí, un poco eso, pero también como que el aprendizaje tuviese que costar, como que la vida, el aprender, tiene que ser con esfuerzo. Bueno, Sole, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un ejercicio, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho tu tiempo y todas las cosas que me compartiste y que le compartiste acá a la audiencia de Holosomática. Creo que fue muy, muy, muy interesante. Así que bueno, espero que en un futuro se repita un encuentro como este. Sí, muchas gracias, por supuesto. Hacemos más. Bien, muchas gracias, Sole. Gracias a ti. Gracias a todos.